El médico a palos, por Molière. Movimiento o escuela literaria. Literatura del neoclasicismo. Género literario dramático. Especie literaria comedia. Estructura. Acto primero. Está dividida en 4 escenas. Entre ellas encontramos la discusión entre Bartolo y Martina hasta la propuesta hecha por los criados. Acto segundo, compuesto por 5 escenas. La presentación de Bartolo a don Jerónimo hasta que Bartolo examina a doña Paula. Acto tercero, 10 escenas. Don Jerónimo agradece a Bartolo por atender a su hija hasta que Martina rescata a su esposo. Lenguaje o estilo. El autor usó un lenguaje sencillo con términos usuales y fáciles de entender. Descripción. Intención de la obra. Se trata de un libro catalogado como farsa. Fue escrito con la intención de burlarse hacia los médicos farsantes de la época. Argumento de la obra. Sganarelle y su esposa Martina están discutiendo. Él hace muchos años trabajó con un médico muy famoso. Ahora es leñador. Después de una discusión, Sganarelle se enoja y empieza a golpear a Martina. Él dice que el mejor remedio para apaciguar a las mujeres es golpeándolas. Ella lo acusa de borracho y juerguista. En esos momentos llega el vecino, el señor Roberto, a su rescate, pero Martina le dice que le gusta que le peguen y que no sea impertinente. Además, lo abofetea. El señor Roberto va a disculparse con Sganarelle y él también termina golpeándolo y lo echa hacia afuera. Sganarelle quiere hacer las paces con su esposa. Ella se niega y promete vengarse profundamente. Por otro lado, Valerio y Lucas están buscando a un buen médico que cure a la hija de su amo, ya que perdió el uso de la lengua. De repente, se encuentran con Martina y en su coraje les dice que Sganarelle es un excelente médico y que tiene como pasatiempo ser leñador. Le dice que a veces omite su profesión de médico, así que será necesario golpearlo hasta que reconozca su profesión. Valerio y Lucas encuentran a Sganarelle bebiendo y cantando. Los dos se acercan y él los saluda. No acepta que es médico. Él le dice que es leñador. Después de 2 golpizas acepta que es médico. Después de esto se lo llevan a la casa de Geronte, donde Sganarelle ve a la nodriza Jacqueline y quiere sobrepasarse con ella, pero se les interpone Lucas. Geronte trae a Lucinda. Él le dice que su hija es muda. Después, Sganarelle le toma el pulso y Lucinda inmediatamente detecta que su hija ha perdido el uso de la lengua. Sganarelle piensa que la razón son los humores pecantes. Les empieza a hablar en latín, por lo que todos quedan sorprendidos. Le receta que beba pan con vino. Sganarelle volverá por la noche. Al salir, se encuentra con Leandro, el amante de Lucinda, quien le dice que lo ayude a ver a su amante para decirle pocas palabras. Leandro le comenta a Sganarelle que la enfermedad de Lucinda es falsa, que solo es un invento para que se libre del casamiento con Horacio que la hostigaba. Leandro se disfraza de boticario. Sganarelle le dice que él no es doctor, que fue obligado a hacerse pasar por un médico y reflexiona sobre los médicos. Piensa que no tienen la culpa de nada. En realidad, los muertos son honrados. En estos momentos llega Thibaut y Perron. Le enseñan a Sganarelle que su esposa y su madre respectivamente está enferma de hipocresía, ya que tenía hinchado su cuerpo, tenía fiebre, dolores en las piernas y síncopes.
Sganarelle le dice que la hipocresía se podría curar si comía queso. Cuando llegan a la casa de Geronte, este manda traer a Lucinda. Sganarelle le presenta al boticario. Mientras Geronte y Sganarelle hablan, Lucinda habla. Su padre se sorprendió y pensó que por fin se iba a casar con Horacio. Ella le respondió que no se iba a casar con Horacio sino con Leandro, pasara lo que pasara. Se moría o se iba a un convento antes de casarse con Horacio. Sganarelle le pide a Leandro que se lleve a Lucinda al jardín mientras se preparan los humores. Sganarelle estaba hablando con Geronte cuando llega Lucas y le dice a su amo que Lucinda ha escapado con Leandro. Le dice que el amante se hizo pasar por boticario y que el médico también estaba en este complot. Geronte le impide salir al médico mientras llaman al comisario. En esos momentos llega Martina, que quiere ver a su marido. Se entera de que va a morir ahorcado. Después de un rato, llega Leandro y le dice a Geronte que iban a huir. Pero se arrepintieron en un último momento, ya que su tío ha muerto y le ha generado y toda su herencia. Geronte le da la mano de su hija. Martina le confiesa a Sganarelle que ella dijo que era el doctor por venganza. Él la perdona por la atención a la dignidad a la que lo han elevado. Estilo de la obra. El estilo narrativo de la novela es el dramático o sátiras que comprende aquellas obras literarias destinadas a ser representadas ante un público. Las obras dramáticas pueden estar escritas en verso o en prosa. El recurso fundamental del género dramático es el diálogo que entablan los personajes en distintas circunstancias del desarrollo de la acción. Las principales formas de la dramática son la tragedia, la comedia y el drama. El drama, a diferencia de las formas anteriores, no tiene un carácter definido, sino que en él se combinan indistintamente aspectos trágicos y cómicos. Esto se debe a que el drama pretende representar la vida tal cual es, razón por la cual tiende a tratar los asuntos de forma menos rígida que la tragedia y la comedia. La tragedia consiste en un conflicto trágico que es producto de la ruptura del orden del mundo, evento que enfrenta a los personajes con un destino inexorable. La comedia. Si en la tragedia los personajes cambian de un estado favorable a uno desfavorable, en la comedia se da ascenso en el estado de los personajes. Trascendencia, el médico a palos. La trayectoria de Médico a palos de la productora formoñesa Leyenda Contenidos Culturales y la trascendencia a nivel latinoamericano tiene el Festival Internacional del Teatro de la Integración y el Reconocimiento. Motivó la invitación de la obra del 11º Festival de Teatro Colombiano en la ciudad de Medellín y por esta razón el elenco organizó 2 funciones, el 28 y el 29 de septiembre, y para recaudar fondos necesarios para solventar dicha anticipación. Estudio de los personajes de la obra El médico a palos. Personajes principales. Sganarelle es un hombre que es leñador luego de haber trabajado casi 6 años con un médico latino. Sganarelle es un hombre extravagante y lunático, ignorante y rústico, de corta estatura, de mediana edad, ojos azules, nariz larga, vestido de paño burdo, con un sombrerillo redondo, quien a través de la venganza de su esposa es creído médico y que lo reconocía cuando lo apelaban. Después de atravesar por diversas situaciones como consecuencia de dicha confusión, es descubierto, pero logra unir una pareja prohibida. Martina es una mujer rústica quien sufría maltratos por Sganarelle, su esposo, a quien metió en una terrible situación de venganza. Ginés y Lucas, criados fieles de don Jerónimo, quienes, al seguir la
orden dada por su amo, son víctimas y cómplices ingenuamente de una venganza llevada a cabo por una mujer desdichada. Don Jerónimo, hombre poderoso, quien en medio de una gran preocupación por la repentina enfermedad de su unigénita, envía a sus criados en busca de un médico para curar dicho mal, en esta situación logra enterarse de los verdaderos sentimientos de su hija, que no quiere casarse con un hombre solo por su dinero, como anhelaba su padre. Doña Paula es una señorita muy guapa, alegre, hija de don Jerónimo. Ella fingió haber perdido la voz, pues no aceptaba a la persona que verdaderamente amaba. Personajes secundarios. Leandro era aquel de quien doña Paula estaba enamorada y que se arriesgó al fingir ser un boticario para poder verla. Finalmente enfrenta la verdad de sus sentimientos a quien sería su futuro seguro. Juliana era la criada de don Jerónimo. Estaba encargada principalmente de cuidar y atender a doña Paulita. Juliana era esposa de otro criado llamado Lucas. El señor Roberto, vecino de Ganarel. Valerio, criado de Geronte. Lucas, esposo de Jacqueline y criado de Geronte. Geronte, padre de Lucinda. Jacqueline, nodriza en casa de Geronte y esposa de Lucas. Leandro, amante de Lucinda. Lucinda, hija de Geronte. Hablamos del ambiente. Se ambienta en un bosque en la primera escena y en una sala de estar particular en la segunda y la tercera escena, en Madrid, España. Estructura del médico a palos. ¿Quién cuenta esta obra? Realmente no tiene un tipo de narrador, solo aparece la historia en forma de diálogo de los personajes. Temas. El tema principal es la violencia y la ambición como arma de venganza. Tema secundario, las diferencias de clases en esa época. Continuamos con las figuras literarias. Paradoja es la figura que representa un gran contraste, no contradictorias. Por ejemplo, en el acto primero, en la escena primera. ¡Ay, qué trabajo es tener mujer! Bien dice Séneca, que la mejor es peor que un demonio. Anáfora consiste en la repetición de la misma palabra al comenzar diferentes oraciones. Ejemplo, acto primero, escena cuarta. En el Alcázar de Venus, junto al dios de los planetas, en la gran Constantinopla, allá en la casa de Meca, donde el gran sultán Baxa, quien al Corán, que todos le pagan tributo en perlas, rey de 73 reyes, de 7 imperios, cabeza, ese tal viene una hija, que es el imperio que hereda. Continuamos con la biografía de Molière. Molière nació en París el 15 de enero de 1622, en el seno de una familia rica, y fue llamado Jean-Baptiste Poquelin, aunque trascendió a la gloria bajo el nombre de Molière, seudónimo adoptado en personaje y en homenaje al autor François de Molière. Estudió en el colegio Clermont, donde conoció a quien sería su protector, el príncipe de Conti. Sus estudios culminan al obtener el título de abogado, aunque esta profesión la ejerció poco tiempo, para dedicarse así a sustituir a su padre como tapicero de Luis XIII. Se inició en la actividad teatral en el año 1643 al fundar junto a los Béjart el Ilustre Teatro bajo la dirección de Madeleine Béjart, puesto que ocupará Molière ya bajo ese nombre un año más tarde. El éxito del teatro fue nulo y solo le produjo deudas que debió ganar con prisión. Sin embargo, la fama y la gloria no tardarían en llegar. El rey Luis XIV los ubica en el Petit Bourdon, donde estrena en 1959 con gran éxito
Las preciosas ridículas, obra que ofendió a las damas en cuestión, que mandaron destruir el recinto y debieron instalarse en otro. Contrajo enlace en 1662 con Armando Béjart y el mismo año escribió La Escuela de las Mujeres, obra que desató la crítica de sectores conservadores. En respuesta a estos personajes públicos, la crítica de la Escuela de las Mujeres y el Impromptu de Versalles ya había escrito en 1661 La Escuela de los Maridos, designado en 1664 a cargo de las diversiones de la corte. Creó Los placeres de la Isla Encantada, que puso en escena La princesa de Élide y Tartufo, donde calificó de hipócritas a los religiosos, lo que le trajo como consecuencia la censura de esta obra por 5 años. La Iglesia lo llamó el demonio en sangre humana. En 1665 se presentó su glorioso Don Juan y la compañía se transformó en Compañía Real. En 1666 escribió El Misántropo y El médico a palos. En 1668 aparecieron Anfitrión, George Dandin y El avaro. En 1670 el burgués Gentilhomme. En 1671 escribió Los enredos de Scapin y La condesa de Escarbañás. En 1672 surgió Las mujeres sabias y en 1673 su última obra, El enfermo imaginario. Falleció el 17 de febrero de 1673, luego de indisponerse durante la representación de esta última obra. Sus escritos se pueden clasificar en A. Farsas, que son una especie de continuación del teatro bufo de la Edad Media, por ejemplo, Los enredos de Scapin. B. Comedias costumbristas. En ellas critica violentamente el esnovismo y las modas de su época, como en Las preciosas ridículas o Las mujeres sabias. C. Relatos de tipos humanos universales como Tartufo, El avaro, El misántropo, El médico a palos y El burgués Gentilhomme. Ha creado personajes inmortales ubicados en una época y fieles a esa, pero convertidos en eternos por el genio de su creador, que los estudió en sus gestos, expresiones y pensamientos, ahondando en su psicología, utilizando la burla para convertirlos en seres patéticos. Tendencia literaria. La tendencia literaria de Molière y su libro El médico a palos es la comedia, que consiste en un género dramático que se caracteriza porque los personajes protagonistas de la novela se ven enfrentados a las dificultades de la vida cotidiana, movidos por sus propios defectos hacia desenlaces felices donde hace escarnio de la debilidad humana. En sus obras satíricas y cómicas refleja la realidad social. La comedia se origina en el mundo griego, pero se va desarrollando por el medievo, por la edad moderna, hasta llegar a nuestros días. Resumen de la obra del médico a palos. Sganarelle es un leñador de larga barba negra, ingenioso, alegre y bebedor. Trabajó 6 años para su famoso doctor, por lo que aprendió algunos rudimentos de medicina y de latín. Martina, su mujer, está harta de sus bribonerías y de sus golpes, así es que decide vengarse. La ocasión se le presenta cuando se encuentra con Valerio y Lucas, sirvientes de Geronte, que andan en busca de un médico que cure a la hija de su amo. Martina entonces inventa que Sganarelle es un prestigiado doctor, pero un tanto excéntrico. Les dice que a veces llega a negar su profesión y que vuelve a recordarla después de una buena golpiza. Para convencerlos de sus poderes sanatorios, Martina cuenta que Sganarelle ha revivido a los muertos. Lucas y Valerio parten a buscar al extraño doctor muy feliz y esperanzado. Lo encuentran cortando leña, ya que a pesar de sorprenderles sus atuendos rústicos, su actitud campesina, no dudan de las palabras de Martina.
Le explican su situación y le piden que los acompañe. Sganarelle repite una y otra vez que él no es médico, por lo que Valerio y Lucas lo apalean hasta que lo admite. Parten los tres a la casa de Geronte. Los sirvientes le cuentan a su amo los increíbles milagros de Sganarelle y todo lo que ha realizado. La nodriza comenta que el mal de Lucinda, hija de Geronte, es mal de amores. Al entrar Sganarelle al recinto, queda inmediatamente alucinado con el gran tamaño de la nodriza e intenta varias veces tocarla y abrazarla, pero Lucas, el marido, se lo impide. Luego llega la enferma, que solo dice "Honey home". El falso médico diagnostica que ha perdido el habla y al ser consultado por la causa del mal, Sganarelle inventa una larga explicación llena de términos médicos latinos y otros inventados. Todos quedan satisfechos y admirados del gran conocimiento del doctor. Geronte pide una cura para su hija, ya que la tiene prometida en matrimonio y el novio espera la recuperación de la enferma para desposarla. Sganarelle receta pan con vino para soltarle la lengua igual que a los loros. Al día siguiente, Geronte paga a Sganarelle por sus servicios. Más tarde aparece Leandro, el verdadero amor de Lucinda, y le paga a Sganarelle para que lo ayude. Le cuenta que la enfermedad de la muchacha es un truco para evitar el matrimonio con Horacio, quien, por ser más rico que Leandro, es preferido por Geronte para su hija. Leandro le ofrece dinero a Sganarelle y éste lo acepta. Leandro se disfraza de boticario y llega junto al falso médico donde Lucinda, la falsa enferma, recupera el habla y le dice a su padre que solamente se casará con Leandro, el hombre a quien ama. Geronte se enfurece y no cede. Sganarelle entonces dice que también tiene una cura para esa condición. Le dice al boticario que le dé un remedio a Lucinda. Los dos enamorados huyen. Geronte manda a ahorcar al impostor. Llega Martina a buscar a su esposo y se encuentra con que van a matarlo. De pronto aparecen Leandro y Lucinda. Vienen a decirle a Geronte que Leandro ha heredado una fortuna de un tío que ha muerto. Geronte se alegra y lo acepta como yerno. Sganarelle se salva de la muerte y todos están felices. Sganarelle perdona a su mujer por los palos que lo hizo sufrir debido a que ella elevó su dignidad al convertirlo en médico. Marco contextual. Lo histórico que comienza en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Oriente tras ser destronado el último emperador Rómulo Augusto por el jefe de los bárbaros Odoacro y finaliza en 1492 con el descubrimiento de América. Algunos historiadores aceptan versiones de su final en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. La Edad Media, o medievo, se separa en periodos. La temprana Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo IX. La Alta Edad Media, que va desde el siglo IX hasta el siglo XI. Y la Baja Edad Media, que va desde el siglo XI hasta el siglo XV. El medioevo es considerado como una época oscura, atrasada cultural y socialmente, aunque en el medioevo y el feudalismo se asentaron las bases del desarrollo de la posterior expansión europea, el nacimiento del capitalismo y la modernidad. Es necesario comprender que la Edad Media y el feudalismo no son sinónimos. La Edad Media es un periodo histórico que va desde el siglo V al siglo XV. El feudalismo es un sistema político, económico y social que rigió en Europa entre los siglos X y XV. Aunque se han propuesto varias fechas para el inicio de la Edad Media, de las cuales la más extendida es que en el año 1476, y lo cierto es que no podemos ubicar el inicio de una forma tan exacta, ya que la Edad Media no nace, sino que se hace a consecuencia de todo un largo y lento proceso
que se extiende por espacio de 5 siglos y que provoca cambios enormes a todos los niveles de una forma muy profunda que incluso repercutirán hasta nuestros días. Podemos considerar que este proceso empieza a principios del siglo IV con Constantino y en Bajo Imperio y culmina en la época en que se corona el nuevo emperador de Occidente en el año 800. Todo esto se puede resumir en una serie de peldaños consecutivos. Por ejemplo, la legalización del cristianismo a principios del siglo IV, crisis total del esclavismo que se introduce en los primeros rudimentos del feudalismo, en el reinado de Constantino, desurbanización de las grandes ciudades romanas de Occidente desde el siglo III al V, caída nominal del Imperio Romano, organización política por excelencia del sistema esclavista, en el año 476, nacimiento de los primeros estados germano-romanos a raíz del asentamiento de las tribus bárbaras desde el siglo V al VI, desarrollo y normalización de las instituciones de gobierno de los estados bárbaros que habían sobrevivido al siglo V, eso va desde el siglo VII al siglo VIII. Perfeccionamiento y consolidación del feudalismo como sistema económico de la Edad Media, que va desde el siglo V hasta el siglo IX. Fundación del Imperio Carolingio a partir del reino franco. Es la semilla de los principales estados europeos en el año 800. Modelos de prácticas de valores presentados por el autor. Valores humanos. Nos deja con la moraleja que debemos valorar a la persona por sus conocimientos y virtudes y no por sus apariencias. Literarios. Representa una producción sencilla pero con mucha importancia, pues es un material que con varias situaciones de vivencia narra aspectos positivos y numerosas moralejas. Social. No hubo discriminación alguna por diferencias de clases sociales para creer que un hombre rústico pueda ser médico. No hubo racismo en ningún momento de la obra. Hubo trato cordial entre los miembros de diferentes niveles económicos. Y lingüístico. El nivel del lenguaje de cada personaje es de acuerdo a su condición social. Opinión personal. Para mí es una obra muy buena y agradable, pues aplica la violencia de una forma cómica y no dramática, dejando a la vez con ellos varios mensajes. A mi parecer una obra completa porque cuenta con comicidad, algo de drama, con varios temas aplicados y sobre todo con un lenguaje coloquial. Lo que me gustó del libro fue la astucia de Sganarelle para convencer a la gente de que era médico. También me gustó mucho que incluyeran la violencia de forma cómica y no dramática. Lo que no me gustó fue la actitud de Geronte, porque él no quería que su hija se casara con Leandro y cuando él ganó la herencia aceptó inmediatamente. La obra en el contexto actual. El médico a palos es una breve historia bien escrita y muy bien detallada. Considero que es una lectura muy interesante ya que refleja la astucia de Sganarelle para hacerse pasar por un médico y su habilidad para negociar con las personas. Los personajes son pocos y cada uno de ellos logra sacar una pequeña sonrisa a los lectores, con lo que le da una esencia a la obra. Me habría gustado que Martina hubiera recibido un pequeño castigo por el conflicto que desató. De todas formas, también considero que, siendo sinceros, la época en la que se escribió la obra era muy retrógrada, machista, y por eso mismo el libro también tiene muchos valores machistas y muchas facetas que hoy en día pues realmente son muy juzgados.